Físicamente llega primero la muerte espiritualmente. Amén. Y cuando nosotros llegamos en un adormecimiento espiritual, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que estemos perdiendo alrededor de nosotros. Amén. Sí, porque espiritualmente pensamos, vivimos en una vida secular, una vida natural del ser humano, en una hábitat natural. Y en lo espiritual no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual está cegado, nuestros ojos espirituales no están abiertos. Amén. Dice la palabra que Dios le habló a un hombre. Le habló a Jonás, un profeta de Dios. Pero este hombre, el profeta de Dios, dice que en su desobediencia no quiso ir a dar el mensaje que Dios le había mandado, que Dios le había enviado. Porque sus pensamientos, decía, ese pueblo es malo. Ese pueblo no tiene esperanza. Porque hacían lo malo delante de Dios. Entonces el profeta toma una decisión. Y dice que se mete en un barco y se va en un viaje. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en un viaje sin darnos cuenta? ¿Sí? Alejados de la presencia de Dios. Y creemos y pensamos que el poder de Dios no nos va a alcanzar hasta allá. Amén. ¿Cuántas veces decimos, yo voy a ir a tal lugar? Y pensamos en nuestros pensamientos que allá vamos a estar bien. Este profeta desobedeció la orden del Señor. Y dice que Dios levantó una tormenta fuerte. ¿Cuántas veces en nuestras vidas Dios levanta tormentas fuertes? En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Levanta una tormenta. Y dice que en medio de la tormenta iban otros con él. Iba una tripulación. Y la tormenta era tan fuerte que ellos se preguntaban que qué estaba pasando, porque no era normal la tormenta. Muchas veces las tormentas que vienen a nuestras vidas no son normales, no es por la naturaleza, sino porque Dios nos quiere enseñar algo. Y como nuestros ojos están espiritualmente cegados, nuestro entendimiento no ve el propósito de Dios, decimos y nos preguntamos ¿por qué nos pasa esto? ¿Sí? Amén. Nos preguntamos esa pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Porque estamos en un adormecimiento espiritual y no nos damos cuenta de lo que el Señor nos quiere decir. Así es. Amén. Y dice que este hombre, Jonás, el profeta de Dios, estaba hasta allá en el último rincón del barco. Amén. Allá estaba durmiendo con su almohadita y su cobija. Que nadie lo molestara. Amén. Así agarramos nosotros a veces nuestra cobija y nuestra almohada y a dormir. Y no nos interesa todo lo que está pasando alrededor. No nos interesa lo que está pasando en nuestra familia, lo que están perdiendo. Dice la palabra, algo que me impactaba lo del profeta Jonás. Ellos estaban perdiendo, dice que empezaron a tirar todas sus propiedades, todas sus cosas que traían. Muchas cosas, mi amado hermano, cuando nosotros estamos adormecidos espiritualmente, empezamos a perder cosas. Porque si hay algo que a nosotros no nos gusta es perder. Amén. Todos aquellos han hecho algún deporte o igual en nuestra vida no nos gusta perder. A veces algo que no nos sale, un negocio, perdimos, ¿verdad? Y no nos gusta, nos incomoda. ¿Sí? Amén. No nos gusta perder. Pero cuando estamos adormecidos espiritualmente no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Se nos hace natural que todo está bien. Dice que el profeta no se había dado cuenta que la tripulación estaba perdiendo cosas, los estaban saqueando. No los estaban saqueando. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, cuando vivimos en el mundo, los que Dios nos sacó del mundo, es más, a veces el enemigo no esperaba sacarnos las cosas a nosotros mismos se lo entregábamos. Amén. ¿Cómo se lo entregábamos? Cuando nos íbamos al baile, estábamos en todos esos lugares. El enemigo no decía, dame todo lo que tienes, no. Todo lo que estaba ahí era para adquirirlo y nosotros lo entregábamos. Nosotros lo entregábamos de propia voluntad.
y al siguiente día nos quedamos y decimos, me falta. Ya nos habían bolseado, ¿verdad? Aleluya. Ya nos habían bolseado, amén. Pero no nos damos cuenta porque es algo, pensamos que en el hombre natural es normal vivir esa vida. Es normal, el ser humano piensa que es normal. Entonces aquellos hombres empezaron a tirar todo y les empezaron a robar, el enemigo les empezó a robar todo. Hasta que dijeron, empecemos a clamar cada uno a su Dios. Amén. Y dice que cada uno empezó a clamar a su Dios. Pero el profeta tiene un Dios todopoderoso como lo tenemos cada uno de nosotros. Amén. Que Él no se duerme, Él está despierto. Dice que los ojos de Jehová están en todas partes. Amén. Y Él no se duerme. Amén. Pero el enemigo sí nos quiere dormir a nosotros. Nos quiere dormir espiritualmente. Amén. Entonces dice, vamos a clamar a cada uno clama a su Dios. Y empiezan a clamar a aquellos hombres. Y dice que el Dios de ellos no les respondía. Que el Dios de ellos estaba en silencio. Porque el Dios de ellos no oye como el Dios que tiene usted y que tengo yo. Amén. Aleluya. El Dios que tenemos nosotros, Él escucha, Él ve. Aleluya. Él palpa, Él camina con nosotros. Amén. Cuando usted se siente solo o sola, Él está con nosotros. En ese proceso Él está con nosotros. Amén. Entonces ellos empezaron a clamar cada uno a su Dios y no le respondía a su Dios. No le respondía. Y ellos estaban perdiendo todo. Pero dice, se acordaron que había uno allá. Aleluya. Y lo despertaron. Dice, despiértate. Despierta en ese dormilón. Aleluya. Despierta en ese dormilón. Y que él clame a su Dios. Que también clame a su Dios. Amén. Y dice la palabra que cuando él se levantó y le preguntaron su identidad. Amén. Ellos le preguntaron su identidad. Es como cuando le preguntan a usted, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Dice que le preguntaron su identidad. Dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy siervo de Jehová, yo soy profeta de Jehová. Y tengo temor de Jehová. Y dice, clama a tu Dios. Y algo que me ministraba el Espíritu Santo, hermanos, que cuando nosotros, hay personas a nuestro alrededor que están perdiendo y que se están perdiendo ellos mismos también. No solamente se está perdiendo lo material, sino las almas que están alrededor de cada uno de nosotros. Cuando estamos dormidos espiritualmente, usted tiene un hermano, tiene una hermana, tiene un amigo, una amiga, tiene familiares y se están perdiendo. Pero como usted y yo estamos adormecidos, no nos damos cuenta que ellos están en peligro. Ellos están en peligro, como un día lo tuvimos nosotros, pero gracias a Dios y a su misericordia estamos aquí. Amén. Adorando y glorificando su santo nombre. Amén. Entonces él no se había dado cuenta, el profeta Jonás no se había dado cuenta de lo que estaban perdiendo. Y dice, y pasó algo sobrenatural, que aún el profeta Jonás no se había dado cuenta, que el mensaje ya lo había empezado a dar dentro del barco, en la tripulación donde ellos iban. ¿Por qué él empezó? ¿Por qué él no se había dado cuenta? Porque dice que cuando dijo, yo soy siervo de Jehová, yo temo a Jehová, dice que los demás empezaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Él no quería ir a predicarle a Nínive, pero ya estaba predicando dentro de la situación, dentro de la tempestad. Amén. No se había dado cuenta, pero ya tenía sus primeros convertidos ahí. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de Dios no pasa nada. Pero esta persona ya se llevó una palabra en su corazón. Amén. Y dice que ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y dice que les dijo el profeta, dice, aviéntenme, tírenme al mar. Para que ustedes no sigan perdiendo, para que ustedes ya no tengan pérdida, arrójenme al mar.
Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Cuando Dios levanta la tempestad en nosotros, vamos a perder quizás cosas. Amén. Pero va a abrir nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales. Sansón fue adormecido. Sansón fue adormecido espiritualmente. Tanto su adormecimiento que tuvo, dice la palabra, que le sacaron los ojos físicos. Por eso yo les digo, antes de llegar el adormecimiento espiritual, el peligro espiritual, después llega el peligro de perder nuestra vida físicamente, naturalmente en esta tierra. Amén. Entonces, dice que Sansón lo adormecieron espiritualmente y lo llevaron cautivo. ¿Por qué cautivo? Porque cuando nosotros nos adormecemos espiritualmente, el enemigo nos lleva cautivo. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento espiritual, estamos alertas y el espíritu que mora dentro de nosotros nos da como un warning. Dice, cuidado, hay peligro. Cuidado, esto viene. Amén. Esto viene para tu vida. Ten cuidado. El enemigo está acechándote cerca. Dice que le anda como león rugiente. Amén. Porque Él nos quiere quitar la vida. Nos quiere quitar la vida. Porque después que nos mete en un adormecimiento espiritual, Él busca cómo quitarnos la vida para no volver al Padre. Porque una vez durmiendo físicamente, dejando de respirar, mi amado hermano, el ser humano no tiene esperanza. Así dice la Biblia. No tiene esperanza. Pero entonces Sansón dice que se acordó estando él atado. Dice que volvió en sí otra vez. Porque muchas veces la ceguera espiritual nos nubla todo y pensamos que todo es normal. Pero hay un tiempo donde volvemos a Dios y volvemos en sí. Decimos, volveré a Dios. Volveré a Él. Cuando el Espíritu de Dios empieza a abrir nuestro entendimiento, Dios te empieza a llamar y tú estás alerta y dices, es papá quien me está llamando, es papá quien me está hablando, es papá que me quiere advertir de algo. Pero Sansón lo durmieron hasta que despertó del sueño que tenía, pero ya sus ojos físicos estaban quitados. Amén. Ya sus ojos estaba, el enemigo podía hacer lo que él quería, pero pidió al Padre que le devolviera el espíritu. Amén. Pero cuando nosotros regresamos al Padre, le pedimos, Padre, regrésame el espíritu, regrésame el gozo de mi salvación. Aleluya. Yo no quiero seguir teniendo esta vida apática. Yo extraño aquello que yo tenía contigo, aquella comunión que yo tenía con usted. Porque ¿qué hace el pecado? Nos aleja de la comunión de Dios. Amén. Eso es lo que hace el pecado. Que la comunión, que aquella cercanía que tú tenías con papá, cuando te alejas de Él y empiezas a hacer lo malo, papá te deja solo. Papá te deja solo. Pero cuando tú vuelves, dices, papá, yo quiero acercarme. Límpiame. Quita todo lo malo que hay en mí. Perdona todo lo que yo haya hecho en contra tuya. Perdóname. Yo quiero volver a sentirte cerca de mí. Yo quiero volver a sentir el gozo tuyo. Aleluya. Aquel pueblo de Israel estuvieron esclavizados por 430 años, que estaban tan adormecidos espiritualmente que no se dieron cuenta que Jehová ya había levantado un libertador. Amén. Ellos no se habían dado cuenta que ya Jehová tenía un libertador para sacarlos de la esclavitud. Aleluya. Pero ellos querían estar en la esclavitud. Como en este tiempo hay muchos allá afuera que han conocido de Dios, pero se han dormido espiritualmente. Y aquellos que no han conocido de Dios
Siguen en la esclavitud pensando que esa vida es normal. Piensan que después de la muerte no hay algo hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros, la vida eterna. ¿Sí? O sea, ellos no se dan cuenta qué es lo que Dios tiene, ellos no saben lo que Dios tiene para ellos. Pero usted y yo sí lo sabemos. Amén. Gloria a Dios. Dios promete una vida eterna. Amén. Que un día estaremos con Él, gozándonos. Ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, no va a haber llanto. No nos vamos a preocupar qué vamos a comer, qué vamos a hacer el día de mañana. Porque Él lo tiene todo para usted y para mí. Amén. Él lo tiene todo, mi amado hermano. Y no nos damos cuenta que Él tiene tantas promesas para cada uno de nosotros. Aún sirviéndole a Él aquí en esta tierra, si no hemos partido con Él, Él tiene muchas promesas. Y esas bendiciones, cuando el hombre natural está dormido, las está perdiendo. Las está perdiendo. Todas las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Amén. Todas esas bendiciones las pierde, las está perdiendo porque no se da cuenta en qué estado está. No se da cuenta. Dice que el hijo pródigo se fue, pidió su herencia y entró en un adormecimiento espiritual. Y gastó todo su dinero, y para él estaba normal todo lo que estaba. Él estaba haciendo todo eso, y para él era normal. Para él era todo normal. Pero dice que un día volvió en sí. Amén. Y eso nos pasa a usted y a mí cuando de repente decimos, ¿qué estoy haciendo? Me he alejado de papá. Estoy haciendo algo que es incorrecto y a Dios no le agrada. Y es cuando volvemos así en sí y decimos, esto no le agrada a papá. Amén. Esto no le agrada a papá. Tengo que recomponer mi camino. Tengo que enderezar mis caminos. Y dice que el hijo pródigo volvió en sí y dijo, aún los jornaleros que tiene mi padre comen mejor que yo. Porque él llegó a comer algarroba con los marranos. Amén. Volvió a comer, comía algarroba con los marranos. Y se dio cuenta de que él estaba, aún los criados que tenía su papá, comían mejor, estaban mejor alimentados, mejor vestidos. Amén. Pero el ser humano llega en esa etapa de adormecimiento y empieza a perder. Y empieza a perder y a perder y a perder. Si el esposo se duerme, puede perder la esposa. Si la esposa se duerme, puede perder al esposo. Si los dos se duermen, se pierden los hijos. Amén. Porque los hijos empiezan a buscar un camino diferente. Porque usted se alejó de papá. Se alejó de hablarles de todas las promesas que papá tiene para ellos también. No solamente para usted, para toda su familia, para todos los que están alrededor de cada uno de nosotros. A veces nosotros no queremos hablar nuestra boca. No queremos abrir nuestra boca para hablarles de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, y que ellos vuelvan otra vez al camino, que ellos vuelvan y reconozcan que el Padre los ama. ¿Cuántas veces hemos vivido esa etapa donde no queremos abrir nuestra boca? No queremos hablarle al prójimo. Dios me llevó en una experiencia tan cerca que me hizo entender, y es algo muy fuerte, me lo hizo entender, que cuando yo permanezco callado, hay personas que están en peligro de muerte y que están muriendo, y están muriendo sin Cristo. Porque llega el pueblo de Dios, se está durmiendo. Y se están perdiendo almas también allá afuera. No solamente tenemos pérdidas en nuestra casa, en nuestro hogar, sino todos los que están alrededor de nosotros. Jonás no se había dado cuenta
que los que estaban alrededor de él estaban perdiendo cosas materiales. Y aún la vida de la tripulación de ellos, él no se ha dado cuenta. Hasta que dijo: yo soy siervo de Jehová, yo soy profeta de Jehová, y yo temo a Jehová. Y todos empezaron a clamar a Jehová de los ejércitos, el que salva, el que liberta. Amén. El que rescata, el que nos rescata, el que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Amén. Hay una parábola que el maestro la contó, la palabra de las 99. Dice que la parábola de los 99, había una que se había apartado de la manada. Se había apartado de la manada. O sea, se había ido. Entonces, el maestro dice: yo voy a dejar las 99 porque están seguras. Pero la que se fue ha entrado en un adormecimiento espiritual, porque se apartó de los caminos, se apartó del grupo. Porque el enemigo no lo va a atacar cuando usted está cuando usted está en la familia, cuando está en el grupo, amén. Cuando usted está en la iglesia, en la casa del Señor. Cuando usted está aquí los domingos, los martes, si puede los jueves, amén. El enemigo no lo va a atacar ahí, porque él sabe que usted está activado, amén. Y tiene la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene la cobertura de él. Entonces el enemigo dice: no, es que él está cubierto. Dice: yo veo que ellos se reúnen y adoran al Dios Altísimo. Amén. Dice: yo veo este grupo que está unido, pero de repente sale uno de la casa y deja de congregarse. El Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Entonces se aleja y se va de casa y deja de congregarse y corre peligro. Por eso el maestro entendió que esa ovejita corría peligro. Esa oveja no tenía quien la defendiera allá afuera, porque se había decidido ir para afuera y era presa fácil para el enemigo. Amén. Dice que las ovejas están juntas, pero si hay una que se separa, esa corre peligro. Entonces dijo el maestro: yo voy a ir por la que está perdida, por la que está indefensa, por la que está en peligro de muerte. Cuando estás dormido espiritualmente, en Hechos narra una historia que yo creo que la han escuchado. Era un joven que se llama Eutico. Dice que estaban en la casa de Dios, amén. Estaban en la casa de Dios. Dice que estaba enseñando el apóstol Pablo. Amén. Estaba enseñando el apóstol Pablo y parece que se alargaron la prédica, ¿verdad? Se alargó. Dice que este joven estaba sentado en una ventana. Estaba sentado en una ventana y era un pueblo que estaba ahí y no se dieron cuenta cuando este joven se había dormido. Así que cuidado los que se sientan a la orilla de la ventana. Pero dice que no se dieron cuenta cuando este joven se quedó dormido. Por eso les daba esa enseñanza, me la daba el Señor y decía: antes de la muerte física llega la muerte espiritual a nuestras vidas. Antes de la muerte física llega la muerte espiritual primero. Y no nos damos cuenta de lo que pasa todo alrededor de nosotros. Y este joven dice que cayó y perdió la vida. Se durmió. Amén. Eso es lo que pasa cuando nos dormimos.
llevamos riesgo de perder la vida. Y quizás no nos dé tiempo de decirle: Señor, me arrepiento, perdóname. Porque eso es lo que llega al último, la muerte física. Y es lo que el enemigo está buscando de nosotros. Que nosotros perdamos. Que nosotros perdamos nuestra vida física para no tener esperanza en llegar allá. Por eso en esta mañana Dios nos dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Él es el único que nos alumbra. Amén. Él es el único que nos da vida ahora. Hay mucha gente allá afuera que no saben que Dios ya mandó a su Hijo, nos mandó un regalo precioso a cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo. Dice que Él nos amó primero a nosotros. Y hay muchos que no se han dado cuenta del regalo tan hermoso que el Padre nos ha enviado. Y no queremos despertar. No nos queremos dar cuenta que por medio de Él tenemos vida y tenemos esperanza. Que Él es el que venció a la muerte. Él venció a la muerte. Y a los 3 días dice la palabra que resucitó. Amén. Y nos ha dado poder y autoridad a cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta mañana, mi amado hermanos, Dios nos invita y nos dice: levantémonos, despertémonos, que no nos durmamos, que velemos. Amén. Día y noche. Amén. Porque es peligroso. Es peligroso. Sabe que no quisiera ir más a fondo de esta enseñanza que Dios me dio, pero se están muriendo personas y se están yendo sin Cristo. Y hay otros que lo rechazan, porque alguna vez yo lo rechacé. Yo estaba muerto en mis pecados, espiritualmente estaba dormido. Yo no conocía nada de las cosas de Dios. Solo sabía yo que un día le iba a servir. Solo decía yo sé que le voy a servir un día. Solo esas eran mis palabras. Pero no sabía o no tenía conocimiento del amor de Dios que nos tiene tan grande. Dice que sus misericordias son nuevas todos los días para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos: mañana haremos esto y haré estas cosas. Estos pensamientos naturales de ser humano. Creemos que el día de mañana es nuestro. Creemos que el siguiente año es nuestro. Pero dice la palabra de Dios que no es de nosotros. No sabemos si despertaremos al siguiente día. No sabemos. No conocemos los tiempos. Pero sí sabemos, los que estamos bajo la cobertura de Dios, que nada nos va a pasar a nosotros. Amén. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Que si Dios en su misericordia nos da otro día más. Dice que Dios mandó a un profeta y le dijo a un hombre: prepárate porque vas a morir. Prepárate porque vas a morir. Y dice que aquel hombre empezó y se acercó al Padre y le dijo: Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho. Acuérdate de todo lo que yo he hecho para ti. Dice que Dios le concedió más años. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando despertamos y le pedimos a Dios, Él concede, Él nos guarda. Amén, gloria a Dios. Cuando yo entré en un adormecimiento espiritual, Dios me empezó a llamar.
Y me empezó a inquietar, a inquietar. Y supe que desde el primer día era Él que me estaba llamando. Supe que Él me estaba hablando. Y lo empecé a buscar. Lo busqué el primer día. No oí su voz. Lo empecé a buscar el segundo día. No había recibido nada. Lo empecé a buscar el tercer día. Y Dios en su misericordia me muestra lo que iba a pasar en mi hogar y en mi familia. Si yo hubiera seguido en los caminos que yo estaba haciendo, en el adormecimiento espiritual que yo estaba, me hubiera agarrado de sorpresa lo que iba a pasar. No hubiera sabido de dónde venía. Cuando Dios me muestra todo lo que iba a pasar, me quedé callado. Y me preocupé porque era algo muy fuerte. Pero cuando pasó el proceso, volví a papá. Volví a Él. Y le dije, Padre, perdóname. Perdóname porque me he alejado de usted. Perdóname. Pero aquí estoy. El primer día, segundo y tercero no me había hablado nada. Después me muestra una visión. Dios me alerta de lo que se iba a pasar. Y no dije nada hasta que pasó el proceso. Porque pasó, mi hermano. La tempestad se levantó. Así como cuando se levantó la tempestad, aquellos hombres que iban en el barco, usted y yo no estamos exentos. Quisiera darle otras noticias, pero no estamos exentos de que la tormenta se levante en contra de nosotros. Amén. Pero tenemos una ventaja. Amén. Que el poderoso de Israel va delante de nosotros. Amén. Él va delante de cada uno de nosotros. Lo que pensamos que nosotros ya lo perdimos, Él dice no. Yo ya voy adelante de ustedes. Aleluya. Yo ya tengo la victoria para ti. Así es. Solamente pídemela. Así es. Solamente humíllate y búscame. Así es. Aleluya. Y invoqué a Jehová como aquellos hombres lo invocaron. Así es. Lo invoqué y le dije, Padre, pareciera que todo lo que está pasando en mi vida no fuera a suceder. Pareciera que todas las promesas que usted ha dicho para mi vida, para mi familia, pareciera que no se fuera a cumplir. Pero le dije algo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Le dije, no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya. Y empezó, y Dios, por eso le digo, que cuando usted piensa que usted ya perdió, Dios ya tiene su victoria y la mía. Amén, gloria a Dios. Al segundo día Dios me dio la victoria. El segundo día Dios me dio la victoria y vimos su mano poderosa obrar en el proceso que ningún humano podía hacer algo. Aleluya. Pero al Dios que usted y yo le servimos es un Dios tan poderoso que no ha perdido ninguna batalla. Amén, gloria Amén. a Dios. No ha perdido ninguna batalla. Nosotros somos hijos de Él. Y como hijos, Él nos guarda y nos cuida y nos proteja de todo mal. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice que la presencia de Dios iba con el pueblo y siempre estaba con ellos. Amén. Y la cobertura del Altísimo siempre está con usted y conmigo. Aún en los procesos fuertes, Él está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Solo Dios nos puede sacar de procesos fuertes cuando la tempestad se levanta. Así es. En un tiempo preguntaba, Señor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tantos procesos? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y mientras estemos dormidos espiritualmente, no vamos a saber cuál es ese proceso. Amén. A mí nunca me habían profetizado.
Tenía años de caminar en el Evangelio. Yo no sabía para qué Dios me había llamado. Y yo le preguntaba que el por qué tanta guerra, por qué tanta lucha.